Dios te bendiga, iglesia, amigo, amiga que me escuchas en este nuevo día. Damos primeramente gracias a Dios que en su misericordia nos permite disfrutar de este nuevo día, porque bien dice en su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. El día de hoy estaremos tocando el tema ¿qué vaso eres? La lectura bíblica la encontramos en 2 Timoteo 2, del 20 al 21. Pero bien, como ya sabemos, Jesucristo fue quien nos escogió para gloria de su alabanza mediante el llamamiento santo y supremo que Dios nos hizo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Leamos entonces en 2 Timoteo 2 del 20 al 21 y leemos en nombre del Padre y del Hijo y la comunión que tenemos con su Santo Espíritu. Amén. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. Oh Dios eterno, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos das. Te pedimos y te rogamos, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo, aleluya, nos revele tu palabra, nos instruya, nos corrija, nos sane, nos fortalezca, nos santifique, Señor, y nos establezca para permanecer en ti, Señor. Todo aquello que se levanta contra el conocimiento de tu Hijo Jesucristo sea deshecho y que quede sin efecto, para que podamos concentrarnos, recibir la enseñanza, aleluya, ponerla en práctica y vivir conforme a lo que tú has establecido para con cada uno de nosotros. Oh Señor, te doy gloria, honra y alabanza, porque solo tú la mereces, solo tú eres digno, aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, recuerde que el apóstol estaba hablando de cosas, o está hablando de cosas espirituales. Es decir, que la casa a la que se está refiriendo o haciendo referencia es a la casa de Dios. Sin embargo, es importante saber que en aquellos tiempos en las casas y en los hogares se tenían diferentes tipos de utensilios. Al igual que en las casas de hoy, al igual que en su casa, al igual que en mi casa. Y hoy tenemos diferentes tipos de utensilios, vasos para diferentes funciones en el hogar. En aquellos tiempos se tenían utensilios y vasos hechos de madera y de barro, y tenían diferentes tipos de usos de acuerdo a la función que iban a desempeñar y por supuesto el contenido que iban a llevar, ¿cierto? No es la excepción hoy día en nuestras casas. Como bien dijimos, tenemos vasos para beber agua, vasos para tomar jugos, vasos para atender a los invitados, copas para beber el vino y vasos y utensilios para ocasiones especiales, ¿cierto? Muchos de ellos hechos de cristales, otros de plástico o metal. En la Biblia podemos identificar algunos tipos de vasos y son los que vamos a estar tocando en este estudio. Vasos de honra, vasos de misericordia, vasos escogidos, vasos quebrantados, vasos de deshonras o viles,
de usos común y vasos de ira. El vaso no es cualquier utensilio. Es por eso que la Escritura también lo utiliza para explicar una verdad espiritual. El vaso es considerado el portador de un gran tesoro. Y lo podemos leer en el siguiente texto bíblico. Vamos a 2 de Corintios 4:7. Y leamos lo que dice la Escritura. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Es decir, somos vasos portadores de la gloria de Dios. El cristiano es un vaso que contiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y como estamos hechos de barro, fuimos tomados del polvo de la tierra, y Dios con sus manos formó al hombre. Fuimos formados con su mano, pues como barros somos moldeados por las manos de Dios. Somos moldeados en sus manos como Dios, el perfecto alfarero, el gran alfarero. Por lo tanto, debemos tener claro que tú y yo somos el barro. Debemos tener claro que tú y yo somos el barro y Dios es el alfarero. Y que Él es el que decide la forma que debemos tener. Y durante ese proceso nos hace pasar por ciertas pruebas para formar en nosotros su carácter, hacernos madurar espiritualmente para que podamos ser capaces de llevar el contenido que Él quiere depositar en nosotros, para que podamos ser capaces de llevar ese contenido que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Mire lo que dijo el profeta Jeremías acerca del pueblo de Dios. Vamos a Jeremías. Busquemos allá en Jeremías, capítulo 18, el verso 6. Mire lo que dice. Dios le habla al pueblo a través del profeta. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Por ello es importante que tengamos claro que nosotros somos el barro, tú eres el barro y el Señor el alfarero. Ahora bien, ¿qué es un vaso de honra? Es el primer punto a tocar. Vasos de honra. Pues en aquellos tiempos el pueblo de Israel tenía en sus casas vasos llamados vasos de honra. Esos vasos contenían agua para atender a cualquier persona que llegara con sed, sobre todo a personas que viajaban largas distancias. Estos vasos se les cambiaba el agua todos los días con agua limpia y fresca para cualquiera que llegara a la casa, ya sea una visita, un caminante, un viajero, etc. Estos vasos estaban listos para dar de beber agua a las personas cuando llegaban a una casa. Ahora bien, ¿quiénes son estos vasos en la casa del Señor? ¿Qué función tienen estos vasos en la iglesia de Cristo? Pues bien, los vasos de honra son aquellos que tienen una relación diaria y fresca con el Señor. Tienen una relación real con el Espíritu Santo de Dios, que están diariamente en la presencia de Dios para ser llenos, para ser saciados del Espíritu Santo.
y así estar siempre listos y llenos. Y en el momento que cualquier persona que necesite de Dios, que tenga sed de Dios, ese vaso, esa vasija, sea útil en las manos de Dios. Que ese vaso sea instrumento que Dios utilice para dar una palabra fresca que anime, que revitalice a esa persona que estaba tan necesitada de la ayuda del Dios Todopoderoso. Por eso es importante que esos vasos estén siempre llenos de agua frescas, llenos de agua fresca, llenos de la presencia de Dios. Miren lo que dice en Juan 4:7. Vamos a Juan capítulo 4, verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Aleluya. Podemos apreciar cómo una mujer samaritana, cuando lee todo, habla que fue al pozo de Jacob a sacar agua, pero se encuentra con el Señor Jesucristo. Y en ese relato, en esa conversación, Él le pide que le diera de beber. Sin embargo, también Él le ofrece una agua diferente. Le promete saciarla de agua de vida eterna. Vamos al verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aleluya, agua de vida eterna. ¿Sabe? El Señor Jesucristo vio en esta mujer que podía ser un vaso, que ella podía ser un vaso de honra en sus manos, un vaso de honra que él que él pudiera utilizar. Sí, era una mujer pecadora, era una mujer rechazada, era una mujer condenada a causa de su pecado, sin esperanza. Sin embargo, el Señor la vio como un vaso de honra que podía llevar el agua de vida eterna. Así que le otorgó su perdón, porque solo Cristo tiene poder para perdonar pecados. Solo Cristo tiene poder para perdonar, para sanar y restaurar al hombre y a la mujer de todas sus iniquidades, de todas sus maldades, de todos sus pecados. Así que el Señor le perdona, le limpia y deposita en ella agua de vida eterna. Y una vez llena fue a los suyos a testificar de Cristo, y muchos creyeron en Jesucristo por su testimonio. Asimismo, el Señor nos miró y vio en nosotros un vaso de honra útil para ser de bendición a los nuestros y a todo a quien que el Señor nos permita presentar su evangelio. Pero para ser llenos debemos consagrarnos diaria y permanentemente. Debemos permitir que el alfarero haga su trabajo en nosotros. No basta con ser solo un creyente, con ser creyente que se esfuerza por no fallar, por no pecar, que trabaja duro para agradar a Dios, que se sacrifica para servir a Dios y que muchas veces da esa milla extra. Eso no es suficiente. Y es por eso que muchos se cansan, se fatigan y se olvidan quién fue que los llamó. ¿Y por qué se cansan? Se cansan por falta de presencia,
de agua fresca en sus vidas. El Señor también espera que tengamos una comunión con Él y su Espíritu nos llene, que podamos recibir de la presencia del Espíritu de Dios esa agua viva, esa agua fresca, y ser llenos de la presencia de Dios. El Señor nos ofrece de esa manera que de nuestro interior pueda fluir río de agua viva. Cuando recibimos de su Espíritu, cuando recibimos su presencia, recibimos en nuestro interior agua viva que fluye desde nuestro interior para dar de beber a todo aquel que reconozca su necesidad de Dios. El siguiente punto es vasos de misericordia. Ya sabemos que cada utensilio en la casa tiene un uso específico. Asimismo, cada vaso tiene un uso específico y otros tienen un mayor uso y son más expuestos que otros, ¿cierto? Bueno, estos vasos de misericordia son puestos para ser utilizados en lugares de difícil acceso, a estar expuestos públicamente. Estos vasos son utilizados para saciar la sed de gente muy sedienta, para atender problemas a veces muy difíciles y delicados. Dios le dijo a Israel a través del profeta Isaías que ellos serían como huerto de riego y como manantiales de agua, y que edificarían ruinas antiguas, serían reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Pues ese es el trabajo de los vasos de misericordia. Les toca una tarea difícil y muchas veces se preguntan, ¿por qué el Señor me puso en esta situación tan difícil? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Es la pregunta que muchas veces se hacen estos vasos de misericordia. Ciertamente es difícil de comprender cómo Dios obra muchas veces, pero Dios en su voluntad permite que algunos pasemos bajo algunas tormentas o tempestad. Por ello a veces permite que aquellos que le han hecho algún mal o te han hecho algún mal, Dios les muestre su misericordia a través de ti. Dios muestre su misericordia en ellos a través de ti. Bien dice la palabra en Romanos 9:23. Vamos a Romanos 9:23. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aleluya. Santo. Y es que a través del dolor, del sufrimiento, de una pérdida, esos creyentes vivirán una vida de gozo, de paz y de dependencia plena y segura en Dios. Esto parece contradictorio, pero es así. A través del sufrimiento, del dolor, Dios les muestra su amor, les da su gozo, les da paz y les hace entender, les hace ver y les hace saber que dependen exclusivamente de Él y que estarán seguros solamente agarrados de Él. Y todo esto con el fin de que todos los que los vean, sea él o sea ella, vean el testimonio del Señor en ese vaso de misericordia. El siguiente punto es vasos escogidos. Una de las historias más impresionantes de una persona en la Biblia es la de Pablo.
un perseguidor de la iglesia, fue escogido por Dios para llevar su palabra a reyes, a los hijos de Israel y a los gentiles. El Señor se le apareció a Ananías y le dijo acerca de Saulo, es decir, de Pablo, lo siguiente. Vamos a Hechos 9, Hechos 9, verso 15, 16. El Señor le dijo, ve, es decir, a Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre santo. Un vaso escogido es uno de los vasos que el alfarero coloca en su horno y después que lo saca, lo examina y empieza a revisarlo de forma minuciosa, a ver todos los detalles. El alfarero clasifica a todos los vasos y entonces determina cuáles de esos vasos serán de honra, cuáles serán de misericordia, y uno como escogido. Es decir, que si habían 5 vasos en el horno, clasifica a 2 como honra, a 2 como misericordia y uno de ellos como escogido. ¿Y por qué uno escogido? Porque al momento de analizarlos, de revisarlos, el alfarero observa que uno de los vasos es totalmente diferente al resto. Y este vaso ve en él algo especial. Ese vaso lo ve y lo llena de gozo, de alegría, ya que ese vaso, al ser tornado en la rueda, le quedó perfecto. Y cuando fue puesto en el horno y pasado por el fuego, quedó con un brillo y unos colores llamativos, hermosos, muy preciosos, totalmente diferente al resto, y al verlo prefieren no venderlo, sino dejarlo aparte. Prácticamente lo esconde en un lugar, en el depósito, en un lugar oscuro, lejos de la vista de cualquier comprador, y lo deja allí esperando hasta que llegue el momento oportuno. No sé si le ha pasado que sale a comprar algo, a mí me ha pasado, pero está buscando algo especial, algo diferente, pero sigue buscando, y después de tanto buscar, el vendedor se acerca y le dice, mire, ya sé, aquí tengo algo especial que sé que le va a gustar. Y cuando usted lo ve aquello, dice, ciertamente esto es lo que estaba buscando. Así sucede con ese vaso escogido. Ese vaso especial está destinado para un cliente especial. Y cuando el alfarero identifica a ese cliente especial, va al depósito a buscar ese vaso que quizás ha estado escondido y guardado por mucho tiempo, por varios años, en una cajeta. Pero cuando lo saca y se lo presenta a ese cliente especial, se lo presenta como el mejor de su trabajo. Se lo presenta como lo mejor que le puede ofrecer. Aleluya. ¿Qué enseñanza recibimos de esto? Es que los vasos escogidos, que después que pasaron por el fuego, que fueron sometidos al horno y fueron sacados, deben pasar un largo periodo de tiempo, de años en la oscuridad,
en el anonimato, bajo el silencio, en un proceso que ellos no entienden, esperando el tiempo de Dios. No importa cuánto tiempo pases en el silencio o a solas con Dios, Dios es quien lo va a promover. Es el alfarero que sabe dónde le puso y cuándo lo va a promocionar por el valor que tiene. En cierta manera, estos vasos tienen que esperar un largo tiempo, a diferencia de los otros vasos, ya que ellos tienen una convicción firme de su llamado. El Señor se les apareció personalmente a través de una visión, de una revelación, de un fuego interior. Dios les enseña en su secreto a confiar en Él. Dios les enseña en su secreto a esperar en Él. Les prepara con instrucciones directas de parte de Él, para que estén listos, para que estén preparados para realizar una obra especial asignada por el Señor, que solo ese vaso escogido puede realizar. Y aunque te toque esperar más que al resto de los otros vasos, tenlo por seguro que el propósito por el cual fuiste apartado como un vaso escogido se cumplirá en tu vida, se cumplirá en el tiempo señalado por el Padre y por nuestro Señor Jesucristo. No quieras adelantarte, espera en Dios y sigue alabando y glorificando su nombre. Aleluya. Toda la gloria sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Pasos quebrantados. Sabe que el alfarero utiliza un proceso de 4 pasos para restaurar una vasija o un vaso quebrado. 1. Tiene que ser vaciado. Todo sedimento, toda impureza tiene que ser quitada de ese utensilio. El principio para ser lleno es que primero hay que ser vaciado. Tienes que ser vaciado. Tienes que ser limpiado para luego ser lleno de la presencia de Dios. Solo aquellos que se han vaciado, que se han limpiado, son aquellos que tienen sed y hambre de Dios. El segundo punto: ser lijados, ser cepillados. Para quitar todas las impurezas del vaso, ya sea por dentro y por fuera, el alfarero toma una lija áspera y un cepillo y empieza a lijar y a cepillar ese vaso para quitar las impurezas y todo el material inservible de las áreas que habían sido afectadas, para poder restaurarle nuevamente con una nueva pieza. Ciertamente es un proceso doloroso, pero es necesario para que las áreas afectadas queden lisas, queden limpias, queden preparadas para ser restauradas. Después de cierto tiempo, amados, somos propensos a quebrarnos, a fallar, y necesitamos nuevamente ser lijados, ser cepillados en esas áreas débiles que hay en nuestras vidas, para que el Señor las restaure, para que se hagan fuertes y funcionen nuevamente y cumplan con la tarea para el cual fueron diseñadas, por el cual Dios nos escogió y nos separó. Aleluya. El tercer punto: la restauración. Es decir, que si era un vaso que tenía una oreja rota, o la boca partida, o una parte de su cuerpo agrietada, el alfarero preparaba agua y barro, es decir, preparaba el barro con agua y tierra,
y realizaba una nueva oreja, es decir, una nueva pieza para restaurar ya sea la oreja o la boca de ese vaso que estaba quebrado. Pero mire algo, no solo era con agua y tierra para formar el barro, también buscaba sanguijuelas, sí, sanguijuelas, y las mataba, y con la sangre de esa sanguijuela la mezclaba con el barro para pegar y sellar la nueva oreja o la boca del vaso que estaba siendo restaurado. La sangre, al coagular, creaba una adhesión resistente y duradera. ¿Sabe? No podemos ser restaurados. No puede ser restaurada completamente sin el poder de la sangre de Cristo Jesús. Para ser restaurados necesitamos humillarnos. Necesitamos reconocer que necesitamos esa restauración y ser lavados con la sangre preciosa de Cristo. Mire lo que dice el escritor a los Hebreos. Hebreos 9, del 13 al 14. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Así es. Solo la sangre de Cristo complementa la restauración que necesitas. 4. Ser puesto en el horno. Otra vez, comenzar de nuevo. El fuego es la prueba que sellaba la obra del alfarero. El horno va a mostrar si verdaderamente hay un cambio. Si los cambios que Dios ha hecho en una persona y ha hecho en tu vida son permanentes y duraderos con el tiempo. Mire lo que dice Isaías 43 del 1 al 2. Vamos a Isaías 43 del 1 al 2. Gloria al que vive. Dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya, tremendo esto. El fuego del horno de Dios es para afirmarnos. El fuego del horno de Dios es para afirmarnos en nuestro caminar con Él, en nuestro caminar con Cristo, para que el cambio en nosotros sea permanente, sea duradero. Vasos de deshonra o vasos viles. Algunos vasos y utensilios en la casa son para usos viles. Suena fuerte, pero así es. Vasos o vasijas para echar los desperdicios. Cuando estás preparando los alimentos, las carnes, el pollo, cuando lo estás limpiando ese pollo, esos pellejos, son tirados en estos vasos, en estas vasijas llamadas de usos viles, de uso común. Son estas vasijas, estos vasos que que utilizas para lavar el arroz, como dijimos, preparar las carnes, limpiar la carne, para echar los desperdicios que antes de ser arrojados a la basura, son puestos en estos recipientes. Todos tenemos este tipo de vasijas, de vasos, de utensilios en la casa para hacer el trabajo sucio. Muchas veces
son vasos desgastados. Muchas veces son vasijas viejas, pero que son necesarias para echar los desperdicios. Como dije, puede sonar feo, pero la palabra para estos vasos es que son de usos de deshonra, de uso vil. Pero es así que se llaman este tipo de vasos, aunque no eran finos, eran necesarios y son necesarios para realizar ciertas tareas, para realizar ciertas cosas, para hacer el aseo, la limpieza en el hogar. Importante es que esas vasijas se laven bien para no apestar, para no crear malos olores y para que no pueda atraer a las moscas, a los insectos. ¿Tienes alguna herida que aún no has sanado? ¿Sigues guardando rencor y resentimiento en tu corazón? Pues si ese es tu caso, puede ser que estés atrayendo a las moscas y no la presencia de Dios. Hoy es un buen día para ser restaurado, para que seas sanado, para que recibas sanidad en tu interior, en tu alma, en el corazón, para que la sangre de Cristo sea rociada, sea vertida sobre ti y te limpie, te santifique, te purifique. Es necesario que saques todo lo que sea un estorbo, todo lo que esté impidiendo esa limpieza. Por eso es necesario que saques todo aquello, que quedes vacío, que quedes limpio, que seas lavado con la sangre de Cristo para que puedas seguir siendo un utensilio útil en las manos del Señor. Dice el proverbista, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vive Cristo. El siguiente vaso, el último punto es vasos de ira. Mire lo que dice la palabra en Romanos 9. Vamos a Romanos 9, del 20 al 22. Dice así la bendita palabra de Dios. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, mira esto, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lamentable. Presta atención a esto. Sabe que los vasos de ira también formaron parte de los vasos que necesitaban ser restaurados. Sí, un vaso de ira era uno de esos vasos que habían perdido una parte y que fueron llevados a la casa del alfarero para ver si podían ser restaurados también. Ya sabe que el proceso de restauración consta de 4 pasos: ser vaciados, ser lijados y cepillados, ser restaurados y llevados al horno. Pero estando en el horno, este tipo de vaso se rompe otra vez y no pasan la prueba de fuego. Así que el alfarero lo toma otra vez y empieza un nuevo trabajo de restauración para ver si lo puede arreglar, para que no se pierda. Pero puesto nuevamente en el horno, se vuelve a romper en el mismo lugar donde se había roto la primera vez. Por lo tanto, el vaso de ira es un vaso que el alfarero trató
una y otra vez. Trató y trató de restaurarlo, pero no pudo, porque se resistió al fuego. Así que no queda otro remedio que botarlo. ¿Sabe? En Jerusalén existía una colina donde los alfareros iban con cientos de vasos y vasijas de ira que no tenían arreglo, y el alfarero los lanzaba en esa colina. Esos vasos caían por el despeñadero y se despedazaban, quedando hechos pedazos pequeños, hechos añicos, totalmente inutilizables para beber o para ser utilizado para algo. Se dice que esos pedazos eran utilizados por los leprosos para rascarse las heridas. Imagínense eso. Lamentable, muy triste. Miren lo que dice el profeta Jeremías al pueblo de Israel. Por palabra de Dios, por mensaje de Dios. Vamos a Jeremías 19:11. Dice así: y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Es lamentable. Negarse a ser restaurados llevará a ser arrojados por el despeñadero, a ser lanzados a las tinieblas de afuera para sufrir las consecuencias del castigo eterno. Judas se reventó por la mitad y murió en el campo del alfarero. Estuvo 3 años con el Señor Jesucristo, pero nunca cambió, nunca le permitió a Cristo que obrara en su vida, nunca le permitió al Señor que le restaurara. Para ser restaurado debemos pasar por el proceso que el Señor ha establecido para ello. Y son 4 pasos necesarios. No debemos enojarnos o molestarnos. Solo debemos someternos a la voluntad de Dios y permitir que su poder se perfeccione en nosotros. El Señor te va a tomar en sus manos y te va a meter en su horno de fuego con el fin de restaurarte. ¿Sabe? Además el Señor lo promete, lo leímos hace un momento, que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, ni la llama va a arder en nosotros. Pero lamentablemente muchos piensan que se van a quemar. Y como piensan que se van a quemar, no permite que el Señor los procese. No se dejan procesar cuando es lo contrario. El Señor no quiere que seas un vaso de ira, sino que seas un vaso restaurado para su gloria. Cierro con esto. La restauración es para volver a ser útil en las manos de Dios. Dios te bendiga en este día. Su gracia y su misericordia sea contigo y con los tuyos. Amén.